buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar a la facultad. Un gusto estar con Josefina, Beatriz y Oscar en este panel. Y un saludo a todos quienes están siguiendo esta conversación sobre un tema que es central, el Perú en el mundo. Han habido múltiples mesas de trabajo que ha organizado la facultad y los felicito por esa labor que es central en estos tiempos, y tratar de tener también una mirada a largo plazo para los desafíos que estamos enfrentando en esta hora. Yo voy a tratar de concentrar mis reflexiones en torno a la política comercial y de integración que ha seguido el país, algunos de los ejes, de los hitos, y un poco al final, bueno, qué desafíos plantea esta pandemia y algunos lineamientos al respecto. Y me ayuda mucho el desarrollo que han hecho los colegas en sus respectivas intervenciones, porque estamos desde la independencia como países exportadores de materias primas, y han pasado 2 siglos y seguimos siendo exportadores de materias primas. Entonces, un primer hecho que quiero rescatar es que, bueno, en el siglo XIX la economía del guano y el salitre, pero después 11 productos de exportación, ¿no?, que en el libro clásico de Thorpe y Bertrand pues pasan revista desde 1890 hasta 1977, como dirían algunos desde otro enfoque, quizás la maldición de los recursos naturales, ¿no? No éramos un mono exportador, sino que tuvimos minerales, tuvimos con una presencia también importante de la inversión extranjera a inicios de siglo. En los años 50 el algodón y el azúcar, en los años 60 la harina y pescado, en los años 70 la gran minería del cobre, en los años 80 la década perdida, en los 90 la gran minería del oro, ¿no?, de la cual continuamos un poco en este proceso. Y la diversificación se dio en los años 60 con esto que Romer hablaba de los staples, en este caso la harina y pescado, con eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, además con capital nacional, con una articulación que no hemos tenido posteriormente, lamentablemente, políticas de exportación no tradicionales o de diversificación, de exportación de manufacturas que avanzaron un poco en los 80, pues quedaron relativamente estancadas. Y la diversificación que hemos tenido en los años 2000, digamos, fines de los 90 y 2000, ha sido en la agroindustria, ¿no? Exportación de frutas, de hortalizas, que ha sido muy importante, algunos productos orgánicos, cacao, café, pero digamos, en esencia, seguimos siendo un país primario exportador, y hemos tenido esa condición pese a los cambios del contexto mundial, ¿no? O sea, en los años 30, mientras otros países, con la Gran Depresión, las crisis y las guerras, varias economías impulsaban la sustitución de importaciones, el Perú tuvo un proceso tardío, recién en los años 60, con el primer Belaúnde y el gobierno militar. Recién allí se plantea esta agenda o este esfuerzo de sustitución de importaciones en los años 70. Y a nivel internacional habíamos tenido todo el crecimiento de la posguerra en los años 60, en los 70 2 crisis energéticas, el 73 y el 79, que limitaban un poco esta expansión, y ha habido entonces fases de mayor apertura, mayor liberalización, pero en este crecimiento de posguerra
una cierta restricción, o sea, no había esa globalización que fue más bien característica, como fue señalado en los años 90. Entonces, mientras las políticas eran básicamente de tipo de cambio libre, de apertura a los movimientos de capital, en los años 50, el Código de Minería y Petróleo de Odría, etc., nosotros a nivel regional ya teníamos otras economías que estaban impulsando sustitución de importaciones, y a nivel global algunos acuerdos de integración, ¿no? El proceso de integración europea en los años 50, que sirvió de referencia aquí, y en América Latina, al ALC en 1960, lo que se impulsó en Centroamérica tempranamente y que ha sido relativamente de los más exitosos, y ante el no cumplimiento de la meta de una zona de libre comercio en 10 años que planteó al ALC, surge la comunidad andina, el grupo andino en ese momento, criticando el sesgo comercialista de ese acuerdo de ALALC y cuestionando que había asimetrías de Abramex, ¿no? Argentina, Brasil y México, los grandes frente al resto, y que no era el camino. Y por eso el grupo andino se articula en torno a una estrategia, a buscar una estrategia de sustitución de importaciones a nivel regional, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de integración cambia, y por supuesto la política comercial en ese contexto, una política de proteccionismo, y en el Perú se llevó a un extremo, que fue el proteccionismo infinito, ¿no? El Registro Nacional de Manufacturas bastaba declarar que había una producción de un bien nacional y automáticamente quedaba prohibida la importación del bien. Entonces, hemos tenido excesos, hemos tenido problemas en estos años, en el que el primer acuerdo de integración, bueno, en el que participamos es este de la comunidad andina. Y a nivel multilateral, en ese contexto de crecimiento de la posguerra, donde tuvimos esa estrategia liberal en los años 50 y 60, estamos hablando de la vigencia en el plano comercial del GATT, que no llegó a tener la preponderancia de otros organismos de Bretton Woods como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Y recién en los años 90, esta gobernanza del comercio mundial adquiere con la OMC otra dimensión, con su mecanismo de solución de controversias, con incorporación de puntos de agenda central que son o que hacen al desarrollo de nuestros países. Entonces, en los años 70 hemos tenido esta sustitución de importaciones, una política proteccionista y concentrados en el grupo andino. Los 80 fue la década perdida también para los procesos de integración. El comercio intrarregional cayó de una manera sustancial y hay un punto de quiebre en los años 90 en la política comercial y en las políticas de integración regional. Todas estas recomendaciones del Consenso de Washington, que en toda la región se impulsan, donde la eliminación de controles de precios, la flotación del tipo de cambio, la apertura comercial, la eliminación de cuotas y mecanismos discrecionales del Estado y tratar de ir hacia un arancel bajo y en la medida de lo posible uniforme, fueron parte de una política que siguió la región, siguió el Perú, primero gradualmente en primer anuncio en el 90, después con una política de choque en el 91, tratando de ir hacia un arancel flat del 15%, lo cual generó conflictos con otros países en la comunidad andina. No suscribimos el arancel externo común, no participamos en esa negociación, y más bien tuvimos que negociar bilateralmente acuerdos para no perder el espacio que habíamos tenido en la comunidad andina.
Entonces fue un énfasis de la política unilateral, de apertura unilateral del Perú en los años 90. Pero se acompañó esa apertura unilateral con políticas de negociación de acuerdos comerciales internacionales. Y yo quiero recordar dos. Uno, primero, la proyección al Asia-Pacífico. Es decir, negociamos en el PEC primero y después hubo una gestión exitosa de Cancillería que incorporó a distintos actores y logramos ingresar a PEC el año 98 con Rusia y Vietnam. Y la moratoria está, bueno, hasta ahora, hay otros que no han podido ingresar después. Pero esa negociación me parece muy importante. Después de la Comunidad Andina fue este esfuerzo exitoso de incorporación y pertenencia a PEC, que me parece es importante resaltar. Pero en los años 90 también fuimos activos en la negociación del ALCA y en esta iniciativa de Bush para las Américas, de una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Negociaciones que fracasaron, negociaciones al mismo tiempo exitosamente ingresábamos a PEC. Y entonces lo que se generó fue una suerte de ALCA por partes, y las negociaciones de los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica, con los países andinos que se sumaban a los que ya tempranamente había generado con Canadá y con México. Entonces, en esta concepción que acuña el BID de nuevo regionalismo, donde la apertura unilateral, la adecuación a la normativa de la OMC se combinaba con los acuerdos norte-sur, con países desarrollados. Y esta estrategia la siguió primero Chile y después el Perú. Y el hito fue la negociación del acuerdo con Estados Unidos, donde por varias razones marcó un punto de quiebre y un salto cualitativo. Primero, porque consolidó las políticas de liberalización y apertura. Segundo, porque también marcó un cambio institucional donde el liderazgo de las negociaciones pasa a tomarla el MINCETUR, y a partir de allí negocia un conjunto de acuerdos con la Unión Europea, con el Asia, que fueron fundamentales y que ahora abarcan casi la totalidad de nuestro comercio mundial. Entonces, esos hitos fueron dados y fue central este acuerdo con los Estados Unidos y esta concepción de nuevo regionalismo. Pero además, se daba en un contexto en el cual las estrategias de desarrollo e inserción internacional de los países andinos entraban en conflicto. De un lado, quienes querían profundizar la liberalización de apertura y la suscripción de acuerdos norte-sur, como Perú y Colombia, y de otros, los que cuestionaban esos procesos, recusaban esos procesos y crearon mecanismos alternativos como el ALBA, y plantean el afianzamiento de UNASUR y plantean la CELAC y una visión que varios autores llamaron de regionalismo posliberal. Y en ese conflicto es que surge la Alianza del Pacífico por una iniciativa peruana para afianzar la integración de los TLCs, como respuesta al ALBA y como respuesta a esta pugna que se establecía a nivel regional. Y entonces combina el Perú este esfuerzo de integración profunda de la Alianza del Pacífico con la participación activa en el Acuerdo Transpacífico a nivel global, iniciativa que había estado impulsando Estados Unidos. A nivel regional, la Alianza del Pacífico, a nivel global, el Acuerdo Transpacífico. Y eso significaba una concordancia con una estrategia que impulsaba Estados Unidos a nivel global. Pero también teníamos un TLC con China y una alianza estratégica con China. Y China pasa a ser el primer socio comercial del Perú. Y después de los años de firma del TLC, entonces tenemos una situación donde Estados Unidos era 30% del comercio mundial y pasa a ser casi la mitad. Y ese rol lo ocupa China.
desplazando a Estados Unidos y a la Unión Europea como socios principales, aunque la Unión Europea sigue siendo un socio importante y la primera fuente de cooperación, primer inversionista. Es decir, el Perú, con esta multiplicación de acuerdos, también está planteando un conjunto de reacomodos a nivel internacional. Y es también a nivel global la proliferación de los acuerdos y del regionalismo, ¿no? En los 90, porque ya no solo los del sudeste asiático, sino países que eran reacios en el Asia a la integración, como China, Japón y Corea, impulsan acuerdos primero regionales, ASEAN +3, +6, y después birregionales. La caída del muro de Berlín y la ampliación hacia el este de la Unión Europea, o el cambio de la posición de Estados Unidos, primero con la Iniciativa de las Américas y después con los TLCs, que marca una ruptura respecto a su posición más bien escéptica o a veces hasta opuesta a estos acuerdos comerciales regionales. Y en este auge del regionalismo, también desafíos a este multilateralismo, ¿no? Como decía Baldwin, la OMC estuvo preparada para la gobernanza del siglo XX, pero no la del siglo XXI. Primero, por la aparición de los megaprocesos regionales. Segundo, por las cadenas globales de valor que no pasaban por la normativa que la OMC establecía. Y estos acuerdos norte-sur consolidaban acuerdos en disciplinas OMC Plus que podían y le restaban protagonismo a esta gobernanza multilateral desde la OMC. Entonces, ese ha sido el proceso y la política comercial del Perú, primero apertura unilateral, después negociación de acuerdos, primero la protección al Asia, después la negociación de acuerdos norte-sur. Llega un momento en el cual ya hemos negociado con los principales socios y nos damos cuenta que no hemos aprovechado plenamente esos márgenes de preferencia y los espacios conseguidos, y que hay límites de la oferta exportable, y que se requiere hacer algo respecto a la competitividad y la productividad. Y esa conciencia lleva a que la política comercial en el último tiempo haya puesto en agenda esta discusión de la competitividad y la productividad con el plan y las políticas de competitividad y productividad. Un esfuerzo que hizo el exministro Gessi de diversificación productiva ya a mediados de los 2000, que después se descontinuó y que después de alguna manera se ha vuelto a retomar, ¿no? Y estábamos en ese proceso y llega la pandemia. La pandemia que no hay mucho tiempo, pero voy a aprovechar que nuestras colegas especialmente ya habían trabajado este tema con crisis de multilateralismo, nuevas tensiones geopolíticas, nueva geografía económica. Ya había disminuido, ya había una disminución del crecimiento del comercio mundial, había también un estancamiento de las cadenas globales de valor, y por eso se hablaba de la importancia de las cadenas regionales de valor. Nuevos desafíos globales, la cuarta revolución industrial, el tránsito hacia la economía digital, los desafíos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, pero también esta caída por el shock de oferta y demanda simultáneos del comercio mundial, de la producción, del turismo, de las remesas, de los precios internacionales, se suma a brechas que no hemos resuelto, que son las brechas estructurales. Seguimos como países exportadores primarios, seguimos con esta baja productividad, seguimos con las desigualdades de América Latina, seguimos con un abandono a los servicios de salud, de educación, a la ciencia y la tecnología, y esta fragmentación y estas dificultades y estas brechas han estado asociadas al descontento social que se ha visto en varios países de la región y también en el caso del Perú. Entonces, en este momento
tenemos que enfrentar la pandemia, la emergencia, y tenemos que, como en los años 30 o en la Gran Depresión, que son los hitos que se ponen de comparación, repensar nuestra inserción en la economía mundial, repensar cómo podemos ir hacia el tránsito de esta economía digital, cómo diversificar nuestra estructura productiva, y ahí está el crecimiento verde, está la economía azul, están las industrias culturales, está la bioeconomía. Hay un conjunto de aspectos que organismos multilaterales están planteando y del cual nosotros no podemos ser ajenos. Y uno de los ejes también claves, aparte de la política doméstica para promover la competitividad y productividad, que tenemos que retomar y tenemos que repensar y reformular y afianzar, está el tema de la integración. No solo para enfrentar la pandemia, sino para conjuntamente explorar posibilidades de cooperación, porque de esta crisis no vamos a salir solos. Se necesita esa cooperación regional y la cooperación internacional. Y en estos tiempos tumultuosos, yo creo que hay esperanza con la administración que acaba de asumir, y ojalá que esta lucha de los jóvenes no sea en vano, sino que esta generación del Bicentenario conduzca en el camino del desarrollo sostenible e inclusivo al Perú. Muchas gracias.